Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por tres damas. Claudia Patricia Díaz, quien representa a una cooperativa que se llama Comacuvalle. Es una cooperativa que aglutina a madres comunitarias y a organizaciones de atención a la primera infancia en Cali y su área metropolitana. Buenos días, Claudia. Muy buenos días. Está con nosotros también Nelcy Ramírez. Ella es licenciada en Educación Especial y de Primera Infancia y trabaja también con programas de primera infancia en Jamundí. Buenos días, Nelcy. Buenos días a ti, muchas gracias al canal y a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Riquísimo que en estas horas de la mañana, que la mente está tan abierta, podamos hablar de este tema tan importante que es la primera infancia. Y está Viviana Cárdenas con nosotros. Ella es líder, asesora de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Vivió muchos años por fuera del país y está de regreso hace algún tiempo trabajando también muy vinculada a organizaciones de mujeres y particularmente de mujeres que atienden temáticas de primera infancia. Buenos días, Viviana. Buen día, don Alberto, buen día a todos. Y de verdad que esta mañana estamos muy contentos de estar aquí abordando este tema tan importante para nuestra sociedad, la primera infancia. Yo comienzo por lo por lo complicado. Esta mañana en la radio, los que estamos en estos medios, todos los días nos levantamos escuchando noticias o viendo noticias. Y la noticia es que la comunidad del Vergel, donde ustedes tienen presencia, ¿sí?, está muy agobiada porque la violencia se ha exacerbado y particularmente la violencia con muchachos casi púberes, muchachos de 12 años que están saliendo apenas de su infancia. Y entiendo que ayer hubo un asesinato a uno de estos muchachitos, de 4 tiros le metieron, ¿sí? Y esto es apenas la punta del iceberg de un drama que todos los días toma más dimensiones, pero que pareciera que ni las autoridades gubernamentales, ni las autoridades académicas, ni los expertos entendemos que es la consecuencia o es la manifestación de un problema de gran calado que la sociedad se niega a cogerlo en las manos y a mirar qué es lo que hay que hacer. Nosotros sabemos por experiencia, la Corporación SECAN, que es la entidad que está detrás de estos programas, que las mujeres recicladoras, conocemos ese caso, particularmente yo he tenido oportunidad de evidenciarlo. Se levantan a veces a las 3:30 de la mañana y se van a la ruta de la basura, que llaman ellas, o sea, la ruta del carro. Y desde las 4 de la mañana los niños de estas mujeres quedan solos en sus casas, porque muchas de ellas ni tienen jardines o centros de atención a la infancia, o no tienen cómo pagarlos y no tienen cupo público, y esos niños, claro, a las 7, 8 de la mañana que se levantan, quedan al garete hasta las 2 de la tarde, que vuelven las mamás, después de haber trabajado en la ruta de la recogida de basuras, y esos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, pues son el caldo de cultivo para toda esa delincuencia organizada, para todos esos adultos irresponsables que van viendo en ese semillero a los futuros delincuentes que van a armar y a organizar para que hagan sus fechorías. Ustedes están trabajando con ese público objetivo, con esos niños y esas niñas que son las que por estar sin escuela, como vemos en la imagen, se dedican a limpiar vidrios en los carros, a hacer acrobacias o a vender chicles o simplemente a no hacer nada sino esperar a que venga alguna fortuita oferta. Yo quisiera pedirles a ustedes que, conociendo el trabajo que hacen en sus organizaciones, sin que me vayan a explayar sobre su organización, sí nos digan, nos cuenten lo fundamental, qué es la esencia de la propuesta que ustedes tienen. En el caso suyo, Claudia, usted representa una organización que atiende más de 10.000 niños, entiendo yo. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, cuando estamos hablando de una organización que atiende más de 10.000 niños, por algo los atenderá.
algo tiene que sea capaz de llegar a 10.000 niños. Cuéntenos qué es lo que ustedes hacen. Bueno, yo creo que la organización inicialmente pues está constituida por madres comunitarias, donde inicialmente pues el ICBF puso sus ojos en las comunidades más vulnerables. Desde allí empezó a formar a madres, a mujeres, para que desde sus casas brindaran esta atención a esos niños que se quedaban en las casas, que sus mamás tenían que salir porque no tenían para comer y tenían igual que sostener sus familias. Entonces desde allí ha iniciado, Comacovalle creo que ha sido un piloto de trabajar con la primera infancia, pero también con esa familia, con esa mamá que tiene que salir, con esa mamá que tiene unas necesidades. ¿Para qué? Para que esos niños, por lo menos de 8 a 4 de la tarde, que es donde se brinda el servicio, pues puedan tener una atención dentro de un espacio, pero a la vez se puede hacer un trabajo conjunto con esa mamá de buscar otras opciones, de no dejarla sola, de asesorarla, para que estos niños cuando salgan entonces ya puedan buscar otras alternativas, puedan llegar otras personas también y puedan ayudarla y darse cuenta que no está sola, ¿sí? Que ellos no están solos, que es muy complejo porque igual trabajamos en sectores muy vulnerables, entre esos el Vergel, y da tristeza porque precisamente uno de los nietos, según lo que tengo conocido, de las madres comunitarias fue los que cayeron en una de esas balaceras. Correcto. Entonces es muy sentido, claro, es muy sentido y es muy cerca a uno de los centros de desarrollo donde nosotros también atendemos. Entonces tenemos una problemática que es clara, que no la podemos desconocer y cómo por medio de esta problemática estamos tratando de intervenir y llegar a las familias. No es fácil, pero creemos que la atención a la primera infancia para que tenga un real efecto no es solamente trabajarlo con el niño, sino que tiene que ser también con la familia y con la misma comunidad. Ya. Nelcy, el tema de la primera infancia o las ofertas de atención a la primera infancia históricamente han sido acusadas de ser simples guarderías, es decir, parqueaderos de niños, ¿sí? Entonces, tanto el Estado como las organizaciones privadas que abren jardines infantiles y centros de atención a la primera infancia han reducido su enfoque a que tráigame el niño, yo lo tengo aquí mientras usted se desocupa, señora mamá, o señor papá, o señora abuela, de la criatura. Entiendo que lo que ustedes hacen en la organización que usted representa es, al contrario, darle contenido a esas horas en las cuales el niño y la niña están siendo atendidos por su organización. Explíquenos brevemente cuál es ese enfoque que ustedes tienen. Bueno, inicialmente, cuando un niño llega a la institución a ser matriculado, nosotros no matriculamos al niño sino a la familia, y esa es la idea es que sean las familias las que estén matriculadas y que haya una relación de familia y escuela para poder hacer un trabajo significativo con los chicos. Esto aquí no depende de pronto de la parte económica, ¿no? Sino de un compromiso de los padres. Los padres llegan a instituciones y lo que tú dices, dejan simplemente el chico allí para que sea atendido, pero la idea es que se debe hacer un trabajo, deben existir unas escuelas de padres que ayuden a estos padres a tener información de qué es lo que está pasando en cada uno de estos chicos. O sea, cuáles son las necesidades que los niños desde los 0 a los 6 años tienen. ¿Sí? Los papás somos papás, los papás son papás, pero no son pedagogos. Entonces es nuestra tarea como maestros enseñarles, mostrarles cuáles las herramientas que deben tener para poder educar a sus hijos. Ya. Viviana, usted vivió varios años fuera del país y tuvo la oportunidad de estar en países, digámoslo, desarrollados, donde, entre otras, esos índices o esos parámetros de desarrollo se miden por la importancia social que tienen algunas profesiones, algunos oficios, entre ellos el de educador, y particularmente el de educador de primera infancia. En Europa, y en Japón, y en Estados Unidos, y en Canadá, un educador de preescolar y de primera infancia es más importante que un educador universitario, eso lo sabe usted perfectamente. Después de que usted llegó al país y encuentra este contraste donde educar en primera infancia es casi que como el patito feo, el educador de primera infancia lo consideran como el educador de tercera o cuarta categoría, como que si ya no le pude dar clases en bachillerato o en quinto de primaria o en cuarto de primaria, váyaseme para escolar, vaya ya entretenga el tiempo.
Es como si no le diéramos importancia. Explíquenos, de acuerdo a lo que usted pudo ver en Europa y lo que encuentra aquí, ese contraste, ¿qué es lo que implica? ¿Qué consecuencias fatales genera nuestra sociedad? Primero que todo, yo diría que tenemos que centrarnos en lo que establece la diferencia en que entre un país le dé mucha importancia a la primera infancia y otros no, es comprender el valor del crecimiento de ese niño, ¿no? Cómo esa etapa tan importante de la vida va a repercutir en el resto de la vida, ¿no? Esos primeros 6 años son fundamentales para el adolescente, para el joven, para el adulto. Para mí realmente, como tú dices, es sorprendente ver el cariño o el nivel que tiene el docente aquí, ¿no? Cómo se le percibe al docente de primera infancia. No se dimensiona su importancia en nuestra sociedad, no solo en la vida de ese niño, en la vida de esa familia, sino en la vida de nuestra sociedad. Es muy importante el docente de la primera infancia. Para mí era supremamente grato ver como, por ejemplo, en Suiza, no solo los docentes, sino los niños son tratados de una manera tan especial. La ciudad está diseñada para ellos. En las mañanas la ciudad casi que se paraliza para ellos. El tráfico, la dinámica del tráfico cambia para que los niños tengan facilidad de movilidad en la tarde. Los parques, los espacios públicos, todo está diseñado para la primera infancia. Esto es muy, muy grato, y cuando llegaba aquí es volverme a encontrar con esta realidad, la realidad de los niños aquí y de los padres, es de verdad muy, muy impactante. Yo creo que el país y nuestras autoridades tienen un compromiso muy grande con la familia. O sea, el cambio de nuestra realidad comienza se va a hacer desde la familia y pasa por la primera infancia. Y aquí, por supuesto, que nuestras docentes necesitan, yo creo que volver al aula de clases. Necesitamos llevarlas nuevamente ahí para cambiar su mentalidad, para transmitirle toda la importancia del trabajo que están haciendo y el gran rol que juegan en nuestra sociedad. Claudia, ustedes que vienen trabajando con tantos niños, ¿hace cuántos años están ustedes haciendo esta actividad? Ahorita, precisamente en noviembre de 2014, cumplimos 9 años. 9 años. Trate de hacer usted de una mirada retrospectiva, a grandes rasgos, como la situación de la primera infancia hace 9 años y la situación de la primera infancia hoy. Es decir, ¿qué cambios notables usted percibe como persona involucrada en todo lo que tiene que ver con la problemática de la primera infancia? Creo que en 9 años, iniciando, pues apenas estaba mirando las políticas, estaban dándole la mirada y dándole la importancia a la primera infancia. Entonces, lo que iniciaban eran los programas con ICBF, que ha sido piloto y bandera con los hogares comunitarios. Entonces empezaron en las casas, pero las casas no cumplían con unas condiciones pues acordes, pero igual se brindaba como el hogar de acuerdo como estuviera la persona que dijera quiero ser madre comunitaria, a la persona se le daba y empezaban a hacer el proceso de cuidar a los niños. Entonces no tenía tanto la importancia como poco a poco ha ido, que no es solamente cuidarlo, no es solamente darle un alimento, no es solamente lavarlos, cepillarlos, sino que también hay que hacer un proceso pedagógico, hay que hacer un proceso de acompañamiento, hay que estimular en ellos unas competencias que se tienen, y por eso poco a poco ha ido trascendiendo y han ido capacitando y cualificando a estas personas que están allí, pero no se debe quedar solamente en la casa. Entonces también por eso poco a poco el gobierno ha venido sacando otras políticas, otros programas, donde realmente invitan a que los niños no solamente son de 0 a 5 que deben estar metidos en una casa, sino que también deben de aprovechar de otros espacios, ¿sí? Que deben de aprovechar una comunidad. Entonces hay unos espacios públicos, ellos tienen derecho a una recreación, tienen derecho a una salud, y cómo va poco a poco invitando a todas estas instituciones que vuelquen sus ojos a esta atención a la primera infancia. Entonces creo que el reto ahorita es que todas las entidades, las instituciones realmente piensen en la primera infancia y empiecen a articular y hacer acciones en conjunto para que no se vea. Entonces anteriormente era uno por su lado, ¿sí? Y ahorita se está mejorando eso. Esta pregunta para las tres, contéstenla como quieran ustedes y quien quiera. Pero uno se pregunta, el gobierno de Juan Manuel Santos, en su plataforma de gobierno, legisló montó la política pública de atención integral a la primera infancia. De ahí nacieron pues todos los famosos centros integrales de atención a la primera infancia, etcétera,
con bombos y platillos, si uno se lee el documento y es un documento bien jalado, ha pensado casi que hasta en el alma del niño, es decir, todo, que la comida, que la recreación, que la pedagogía, que la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno lo que ve, encuentra, en contraste con eso que está escrito y declarado, es que la problemática se desborda, el fenómeno de desatención, de maltrato y también de involucramiento de la primera infancia en los problemas sociales está salido de madre. ¿Qué explicación tiene que haya tanta declaratoria y aparentemente tanta plata para atender a la primera infancia y haya tanto lío? Pues yo considero, a ver, hay una cosa bien importante aquí, y es que hay una ignorancia muy grande en todo lo que es la primera infancia. Apenas digamos que ahora es que estamos tocando este tema cuando vemos que ya se desborda, que es una problemática grandísima, que hay chiquitos de escasos años por la noche que están pegados a un televisor, a unos juegos que solo están dañando el alma de este chico. Entonces, en este momento vemos que ya se nos está desbordando, que el problema ya es grande. Antes la delincuencia estaba en los de adolescentes para arriba, en este momento la delincuencia está en niños. Entonces, en este momento todo el mundo empieza a mirar, ¿ya? Y lo que tú dices de Juan Manuel Santos, bueno, sí, en el papel suena lindo, en el papel se ve lindo, es hermoso, pero la realidad es diferente. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo más de fondo, y alguien responsable de hacer ese trabajo somos los maestros, ¿sí? Los maestros no podemos dedicar la educación solo a los niños, los maestros debemos educar a los padres de familia. O sea, es una obligación de que los padres de familia deben asistir a las escuelas de padres, pero también hay que mirar esto, qué clases de escuelas de padres hay. Entonces, muchos dicen, qué pereza ir a la escuela de padres, porque es que ahí solo van a regañar. Entonces también hay que darle otro enfoque. Estos padres, digamos, no tienen este conocimiento, o van a pedir, o paguen las pensiones, o bueno, como a cascar, ¿cierto? Ajá. Entonces, las escuelas de padres deben enfocarse en ampliar el conocimiento y dar herramientas a los padres y demostrarles, mira, ¿tú qué quieres para tu hijo? O sea, cuando tú tuviste este hijo, ¿qué quisiste? ¿Quieres un hijo feliz, autónomo, independiente, realizado, o quieres un delincuente? Lo que tú estás haciendo, dejando a tu hijo todo el día allí, bajo un televisor, bajo unos aparatos electrónicos, hace que vayas a tener este hijo de delincuente. Entonces, yo creo que es un trabajo muy fuerte, no es de aguas tibias, es una cosa de trabajarle fuerte, y desde mi trabajo es en las escuelas de padres. Bueno, pero esa respuesta que da Nelcy nos lleva a otro fenómeno, y es el de el embarazo adolescente, la maternidad a temprana edad, los hijos no deseados, que se convierten casi que en la resulta de una espiral donde la gente, y concretamente los jóvenes, tanto las muchachas como los muchachos, no son conscientes de la hecatombe que se genera cuando usted comienza con niñas de 14 y 15 años embarazadas, que en lugar de llevar muñecos de fibra de vidrio, llevan muñequitos de carne y hueso que se ríen y lloran, y que hacen popó, y que hacen pipí, toda esa vaina. ¿Ah? Y piden biberón. Y que piden biberón, exactamente, y atención y amor, pero ellas mismas son niñas. Y además allí voy a intentar tocar otro aspecto. Todavía en nuestra sociedad, siendo que ya es un drama que hayan muchachos y muchachas que son padres a tan temprana edad, el problema de la criatura sigue siendo al final problema de la mamá, de la mujer. No es problema de los muchachos. Si uno es padre de un muchacho, de un hombre, que resultó embarazando a una muchacha, uno tiene un hijo de 15 años y embarazó a una muchachita de 15 años, casi que uno como padre y aún la mamá del muchacho no se siente corresponsable de ese embarazo y de esa criatura que van a hacer. Hazlo el lío de la muchacha. ¿Para qué se metió con él? ¿Para qué se puso de saltona, de alegre? ¿Sí? Pues que ella verá, y termina el muchachito en
liándose con la familia de la muchacha y con la muchacha. Todo esto al final es lo que nos trae a estos problemas. Usted vuelva a contrastar la experiencia que he vivido con esto que vivimos nosotros acá. Primero, yo considero que tú inicialmente hablabas de los programas de primera infancia, no se han evolucionado desde el punto de vista de cómo Macovalle se han evolucionado en estos 9 años. Yo creo que sí, indiscutiblemente es un programa que nace con mucha fuerza en el 2009, hace muy poco, con las políticas de nuestro presidente actual, y está creciendo, yo creo que a buen ritmo, y está prestando un servicio muy importante, pero lo que vemos es que nuestra sociedad vive una problemática compleja, donde hay muchísimas variables. Entonces lo que nos toca es que articular los diferentes programas, las diferentes intervenciones. Ya tenemos algo de primera infancia, pero tenemos que trabajar juventud, tenemos que trabajar empleabilidad, tenemos que trabajar con chicos con problemas de drogodependencia, pandillas. Entonces yo creo que aquí lo primero que hay que tener claro es que tenemos un problema muy complejo y que el programa de Cero a Siempre, que es con el que trabaja con Macovalle, que viene de la Presidencia de la República, hace parte de las situaciones que queremos atender. ¿Cómo lo puedo contrastar con mi experiencia en Europa? Yo creo que vuelvo al tema anterior y es darle, primero que todo, ahí la primera infancia llega hasta los 8 años, no hasta los 6 años como aquí. Aquí hasta los 6 o los 5. Hasta los 5 hay un debate, pero bueno, digamos entre 5 y 6. En los centros de desarrollo nos dejan hasta los 5 años. Hasta los 5. Sí, pero si el niño cumple los 5 años en enero, el niño va hasta el final del periodo. O sea, no lo sacamos, no tenemos por qué sacarlo. El niño va hasta el final del periodo académico. Pero ahí la primera infancia va hasta los 8 años. Entonces, cuando este niño sale, yo creo que está, ahí en eso Nelsi me puede ayudar, ha interiorizado mucho más el niño todo lo que se le ha dado en ese periodo. Nuestro niño cuando sale a los 5 o 6 años ahora, todavía todo eso que se le ha dado como que no ha hecho mella en él, ¿no? Y yo ahí sí te cedo la palabra para que tú nos expliques un poco más esto. Sí, a ver, lo que pasa es que desafortunadamente, desconocemos que existen unos periodos, y son unos periodos que se da en la China o en la Conchinchina, en donde sea, en los seres humanos, y es que de los 0 a los 7 años hay un periodo donde el niño está trabajando en su cuerpo físico, ¿sí? O sea, él está estructurando su cuerpo físico, entonces todas sus fuerzas, toda su energía va enfocado a desarrollar su cuerpo físico, pero desafortunadamente en la escuela, por competencias, que yo creo que es aquí el punto también importante tocar, es por esa necesidad de competir entre instituciones, y el ideal de que el niño aprenda a leer y a escribir a temprana edad, hace que nos olvidemos que el niño está pasando por esa etapa importante de construir su cuerpo físico. Después de los 7 años ya vienen las fuerzas del pensar, entonces ahí es donde ya podemos empezar a trabajar lo que es los conocimientos como la lectura, la escritura, la matemática y otra cantidad de cosas. Usted lo que está queriendo decir, Nelsi, si le capto bien, es que ¿habría que enseñar a leer y a escribir después de los 6 o 7 años? A ver, los niños pueden aprender a leer y a escribir desde más temprana edad, pero no de la manera como se está haciendo en este momento. O sea, en este momento, ¿qué se está haciendo? Se está volviendo como una época tan antigua, que de pronto la maestra nos puede decir también, como a la educación tradicional, que desafortunadamente no se ha erradicado de las escuelas, y es a sentarse unos chicos 1 hora, 2 horas, 3 horas, a aprenderse unas letras que no tienen significado para él. Es que yo me quiero pegar de eso. Sí, Claudia, ya te doy la palabra. Es que lo que ella está diciendo, si lo entiendo bien, está reivindicando el derecho del niño a ser niño. A ver, yo como papá, y ya le voy a dar la palabra y saludando aquí a David Andrade, que acaba de llegar al estudio. ¿Por qué los niños tienen que llegar, uno los ve a los 4 añitos llenos de tareas? Un poco de tareas, un poco de profesoras y profesores que se vuelven torturadores de esas criaturas. Mi sentido común me dice que los niños deberían de tener derecho a ser niños, solo a jugar, solo a explorar, pero no, les ponen un poco de tareas y un niñito a los 4 años dice que aprendiendo matemáticas y juegos geométricos y no sé qué cantidad de cosas. ¿Estoy enmerrado o es que es por ahí el nuevo cambio?
Bueno, yo pues ahí sí, no sé de qué punto lo está diciendo ella, que en estos momentos está retomando la educación anterior, porque precisamente lo que estamos manejando con primera infancia es que el niño aprende a partir del juego. Entonces no es escolarizarlo. El niño te puede leer un libro teniéndolo allí y no necesariamente tiene que saberse las vocales, ¿sí? Él por la imagen puede leer. Entonces es como por medio de otras estrategias y herramientas el niño aprende disfrutando. Y efectivamente, nosotros, un niño de 1 año, 2 años que quiere hacer, quiere explorar, quiere saltar, quiere jugar, entonces no lo vamos a cohibir. Y efectivamente nosotros creeríamos que por eso puede ser el éxito de la deserción. Porque como los llevamos a unos espacios y entonces los mismos papás exigen, pero usted ¿por qué no le enseña al niño las letras? ¿Usted por qué no le enseña? ¿Por qué no le pide el cuaderno? Y en estos espacios donde atendemos primera infancia no se deben de pedir cuadernos, no se deben de pedir ni lápiz, o sea, nosotros tendremos todas unas herramientas donde el niño mismo querrá explorarlo por medio de una plastilina, por medio de una pintura, en diferentes escenarios, que no solamente tiene que ser en un aula, sino que puede ser en un parque. En un parque el niño puede tener un conocimiento significativo y usted, pues, tú que lo conoces súper bien y manejas un modelo pedagógico, sabes que hay infinidades de modelos donde el niño puede aprender y sin necesidad de escolarizarlo. Que hay que efectivamente estimular unas competencias, que el niño tiene demasiados conocimientos adquiridos desde su nacimiento, pero que no necesariamente tiene que ser con un lápiz y con un cuaderno, que puede ser en diferentes espacios donde el niño puede aprender. Entonces nosotros sí trabajamos, es más desde allí, desde el divertirse, más desde el jugar, y la docente tiene que estar en esa capacidad de captar a ese niño y aprovecharlo al máximo. David, usted, además de periodista, ciudadano, es papá. Sí. De su opinión sobre el tema. No, pues muy entusiasmado, escuchaba desde allá afuera porque pues tengo un bebé de 1 año y 2 meses y supremamente entusiasmado con él y con toda su formación, su educación, y siempre estoy muy pendiente de su desarrollo físico y cognitivo. Y empieza la primera sorpresa, ¿no? Yo digo, ¿será que es que yo estoy exagerando y parezco ridículo? Y ya me dicen que yo parezco ridículo porque ando con el pelado para arriba y para abajo, y mejor dicho, no lo tengo aquí atrás porque ya es demasiado. Pero yo veo que él tiene un desarrollo interesante y es un desarrollo sobre el ejemplo. Y creo que ahí la sociedad caleña tiene que aprender, que es que no podemos mandar a los niños a una escuela a decirle a un profesor, enséñele y apréndalo y fórmelo y vuélvalo buen ciudadano, cuando en la casa, digamos, él mediante el ejemplo está viendo la mentira, la violencia, la pereza, y todas esas cosas. Entonces yo sí, escuchándolo a ustedes, creo que existe, digamos, mucha teoría, muchas ideas, pero lo difícil es volverlo práctica. Y aquí sí no solamente es necesaria una política y un dinero, sino que también hay que hacer un cambio de conciencia, un cambio de cultura, que creo que eso es lo que nos está afectando a todos los niveles sociales. Y no solo la niñez, sino que tenemos que, digamos, formar. Yo, con mi hijo, por ejemplo, yo antes de que naciera, entendía que esta sociedad siempre le dice no, desde que a todo el mundo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, bien. ¿Qué hubo? ¿Quieres comer alguito? No, bueno. Entonces un no permanente, no toque, no se mueva, no coja, no haga, no, Entonces yo digo, pues un niño se levanta con un no en la frente y eso finalmente puede ser un tema de la cultura. Entonces no solamente la educación es ir allá al colegio o a la escuela o a lo que sea, y que haya un modelo allá bueno, cuando el niño sale y se encuentra en su familia un ambiente que definitivamente no lo estimula, no lo deja desarrollar, cuando definitivamente ya no tiene el parque. A mí, por fortuna, yo salí al colegio inmediatamente a la cancha, a cortar guaduas, a armar porterías y a jugar hasta las 4 o 5 de la tarde. Hoy en día, ¿quién puede decirle a su hijo salga a un parque? Pues los parques escasean y la seguridad en los parques sí que más escasean. Entonces, digamos, se está cambiando las cosas. Y el modelo, evidentemente, estoy tratando de recordar muchas cosas que ustedes hablaban. Pues claro, antes, cuando no existían esos aparaticos, pues memorícese todo, mano, porque el inteligente, el educado es el que sabía de memoria. Y habían otros, dentro de los que me incluyo, malo para la memoria, malo para memorizar, pero con capacidad
de razonar, de ver con esa información qué se puede hacer. Entonces yo creo que hoy en día todavía están en ese proceso de transición, donde lo importante no es saber cosas de memoria, sino saber qué hacer con esos conocimientos o saber cómo afrontar esos temas. Sobre todo que hay que empezar los padres a aprender de los niños, de que hay que empezar a derribar paradigmas o cosas que se tienen por verdad o por realidad. Esos por qué de los niños, esos por qué hay que hacerlos, ¿no? Y uno le contesta, ay, porque sí. No, no es porque sí, pues piense a ver por qué vivimos en Cali, por qué te enojas, por qué tal cosa. No tenemos respuesta a eso porque no pensamos en profundidad. Yo les voy a pedir a ustedes en esta segunda parte del programa que ustedes propongan aquellas iniciativas que, de acuerdo a su experiencia, deberán de tener en cuenta los alcaldes, los gobernadores, los directores del Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, para mejorar la situación de la primera infancia, que es mejorar la situación de la sociedad futura. Porque es que pareciera que no nos damos cuenta que si no atendemos el problema que tenemos hoy con los niños, especialmente los niños, no hablo solo de los jóvenes, hablo de los niños y de las niñas, de las personitas que están llegando a los 7, 8 años de edad máximo, porque es que después de que ya el muchachito a los 7, 8 años ya no lo hayan torcido, como dice el refrán, eso es como complicado volver a encauzar. La madre naturaleza en eso es sabia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proponen? Si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar al alcalde Guerrero, al gobernador Ubeimar, al secretario de Educación de Cali, al secretario de Educación del Valle, a la ministra de Educación, al director del ICBF, tanto el regional como el nacional, ¿qué proponen ustedes desde su experiencia? Bueno, desde mi experiencia yo creo que ellos tienen todas las herramientas porque han venido trabajando en ellos para hacer intervención con la primera infancia. Algo que hemos venido nosotros siempre exigiendo es que sea una articulación, que todos hablen el mismo idioma, y estoy hablando desde el sector salud, como el sector educación, como el sector de recreación, o sea, que todos hablen el mismo idioma y que se piensen en ese niño, que cuando vaya una familia o vaya una institución a solicitar un servicio, no le cierren las puertas. Es que todos llegamos por ahí y preguntamos, no, es que nosotros tenemos este programa, estamos haciendo, pero vamos a exigirlo. Ah, sí, pero no, es que toca esperar una cosa y la otra, entonces vamos y tocamos la otra puerta y siempre se va a cerrar. Entonces creemos que esa articulación y esos programas tan bellos que tienen en ese papel realmente se den para que los niños realmente puedan gozar de sus derechos efectivos, porque es que ahorita están allí, pero ellos no gozan de sus derechos, ¿sí? Ellos no pueden tener acceso. Entonces creemos que la articulación de las diferentes instituciones son importantes, dándole una mirada. Los 9.000 o 10.000 niños que atiende la cooperativa que usted representa, ¿esos niños se los entrega el ICBF a ustedes o ustedes son los que dicen, estos niños de este barrio, de esta cuadra, de esta zona, los queremos atender? Bueno, nosotros manejamos diferentes modalidades. Están hogares comunitarios, están FAMI, está la modalidad familiar que ahorita está haciendo un trabajo con las lactantes y gestantes y los niños menores de 2 años, y están los centros de desarrollo infantil, que así ICBF nos dice a qué población debemos de focalizar, y es la población con más alto grado de vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de población en condición de desplazamiento, condición donde, por ejemplo, con CISBEN nivel 1 y 2, entonces ellos nos dan unas características. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tratar de que realmente los niños que estén en estos programas sean los que estén en condición de vulneración, ¿sí? Sean los que realmente necesitan. Entonces por eso hacemos la visita domiciliaria, por eso nos tomamos el trabajo de ir hasta la casa y realmente mirar las condiciones de este niño y de esa niña y de esas familias y decirle, venga, es que usted sí debe de estar acá porque tiene problemas nutricionales, porque su mamá está desempleada o porque su mamá es cabeza de familia y está trabajando. O sea, ellos nos dan un parámetro. Y nosotros tratamos dentro de ese parámetro que la población que se beneficia sí sea. A ver, hago la pregunta más directa. ¿Hay riesgo de que a usted, como cooperativa, venga un político y le diga, mire, estos 100 niños acá me los atiende ahí en sus centros de atención integral? ¿Eso ocurre? No. ¿Y si llegase a pasar, usted lo permitiría? No creo. A no ser que la población esté cumpliendo con la condición, es la única. O sea, sería la única que la población esté con la condición, y es la que esté en condición de vulnerabilidad y todas las exigencias que nos están diciendo. En Cali y en general en el país y en Buenaventura, en muchas partes, hay acusaciones de que se fictician los escolares matriculados en la cobertura.
¿Puede ocurrir un fenómeno parecido en primera infancia? ¿Que aparezcan centros de atención integral de mentiras? Pues vean, muy complicado. No sé cómo se manejará porque de todas formas un centro de desarrollo infantil tiene todas unas características bastante amplias. Y con relación a la cobertura, podemos decir que, por ejemplo, tenemos un espacio con 200 cupos y tenemos unos 50, 60 niños en espera de la misma comunidad. Entonces, ¿qué están? Antes se está exigiendo que en las mismas comunidades se puedan abrir otros espacios porque ya no se dan abasto. O sea, que para qué tener los ficticios si realmente se pueden crear. Lo que pasa es que no hay espacios que cumplan con todas las características para que los niños puedan estar bien atendidos. Y las personas que están trabajando, y perdónenme Nelcy y David que yo le haga estas preguntas a Claudia, pero es que es importante para que los televidentes lo comprendan. Las personas que están atendiendo a esos niños sí tienen una adecuada preparación pedagógica, psicológica, artística, nutricional, etcétera. Bueno, inicialmente las que hacen el tránsito a los centros de desarrollo infantil son las madres comunitarias. Y ellas se han ido ubicando de acuerdo a su proceso de cualificación. Las madres comunitarias en su proceso han venido estudiando, entonces contamos con madres comunitarias ya licenciadas o que están en la universidad ya finalizando, muchas son técnicas en atención a la primera infancia, o sea que no es simplemente cuando se inició que estábamos hablando que era la que tenía el bachillerato y era la que quisiera hacer. Ahora sí es la responsabilidad de que usted tenga unos conocimientos, pero que no solamente se queden ahí, sino que vayan a la práctica. Entonces siempre se les está diciendo, exploren, hagan cosas novedosas con los niños. Los niños son eso, los niños son novedad, los niños nunca te salen con una cosa igual, ellos siempre te quieren mostrar y te están exigiendo cosas nuevas. El grupo de apoyo que entra como una psicóloga, el grupo de apoyo que entra como una enfermera, también brinda esas herramientas, ¿no? Entonces, la idea es que se vaya cualificando ese equipo profesionalmente y la gente que está allí y que la base inicial es la madre comunitaria, las que están en este momentico ejerciendo el papel de la docencia, están cualificadas y están en su proceso de seguirlo haciendo. Yo quería insistir en ese asunto, ahorita es muy importante, es que es muy difícil decir ahora, eduquemos a los niños de esta y esta forma cuando quienes los educan fuimos formados en otra dimensión totalmente diferente. Entonces, el tema no solamente es trabajar con los muchachos, como estamos diciendo en la nueva ola, sino que hay que trabajar mucho con esas personas que lo están formando. Y en eso, ante tu pregunta de qué deberían hacer estas autoridades locales, departamentales y nacionales, es, hombre, reivindicar la labor del maestro. No es posible, uno pasa por el CAN y ve los maestros sentados en las escaleras haciendo filas, en una situación muy complicada administrativamente para poder avanzar. Evidentemente deben haber unos procesos de transición importantes, no significa que el maestro viejo deba salir porque ya no sirve, sino que debe fomentarse la manera de que su experiencia se pueda trasladar a los maestros más jóvenes que puedan, enseñar, formarlos y calificarlos. Estos aparatos, claro, son muy malos si no hay control, pero serían excelentes y muy buenos. Entonces, algunos dicen, no, esos aparatos son del demonio prácticamente, exclúyalo, tampoco se trata de eso, sino formarlos y capacitarlos para que puedan sacarle provecho a todos estos tipos de aparatos. Entonces, insisto, no solamente es ver qué le hacemos a estos muchachitos, sino en todo su entorno. El cuento de escuelas de padres, fundamental, y sobre todo reivindicar el tema de los maestros y los que educan. No pueden ser que sean los que ganen menos, no puedan ser los que tengan peores tratos administrativos. Todo lo contrario, tendrían que ser supremamente privilegiados porque en mano de ellos está algo tan preciado como la educación de nuestros jóvenes. Yo tengo ahí algo para anotar, y es que la calidad de los maestros que están saliendo en este momento de las universidades es bajo. Tengo de primera mano chicos que no saben leer ni escribir y son licenciados ya en educación preescolar. Entonces, es triste, es lamentable saber que pasaron un preescolar, una primaria, un bachillerato, una universidad, ¿cuántos años suma eso? Y no saben leer ni escribir, ¿sí? No pueden redactar, no tienen conciencia, no distinguen un verbo de un sustantivo. Más o menos, ¿sí? Un verbo, ay sí, yo lo vi, pero ¿qué es?
ni digamos, idea. no analfabetas, pero no hay información, no sí, hay de información. acuerdo, pues, Entonces, los hay abogados y los claro, hay... entonces yo ahí veo algo que es mucho, vuelvo y digo, es algo de fondo, o sea, no lo podemos ver superficialmente, es una cosa que es gravísima lo que está pasando, es muy grave y empieza en la primera infancia. ¿Por qué empieza en la primera infancia? Porque la competencia de la institución con la otra institución es sacar muchachos así rapidito, leyendo y escribiendo, ¿cierto? Y olvidar que ese chico, lo que decía aquí la maestra, ese chico es movimiento, es explorar, es construir su cuerpo físico, ¿ya? Entonces, resulta que lo agotamos en esa primera parte de la vida, lo agotamos con conocimientos intelectuales que él no puede discernir, que no puede digerir. Puede aprender a leer y a escribir, pero lo que decía la maestra, jugando, leyéndole un cuento de otra forma. Deben existir en las aulas de preescolar espacios donde tengan acceso a los libros, a los lápices, a los papeles, a la plastilina, al barro, que ellos puedan tener lo que ya se ha perdido, que es la música, tejer, cultivar, ¿sí? Es volver a lo natural. Sí, definitivamente tenemos que volver a lo natural. Entonces, si perdemos esta primera parte de la infancia, llenando de conocimiento, el chico cuando pasa a una primaria va cansado, va agotado. Ya el chico no quiere estudiar más, dice tarea, no quiero más tareas. Las tareas son para los padres de familia. El chico no responde con esas tareas, su mente, su cuerpo, ya está cansado. Bueno, luego pasa a un bachillerato, ya vienen otras necesidades, pero ya viene agotado. En este momento tuve la oportunidad de asistir a unas escuelas de padres de las universidades. Entonces, escuela de padres en la universidad, o sea, es como chistoso, ¿no? Porque se supone que usted ya está maduro, ya está en la universidad y ya es autónomo, independiente, ya adquirió cantidad de conocimientos y herramientas que no tienes que tener el acompañamiento del papá y la mamá. Pero ¿por qué tiene que existir un acompañamiento de papá y mamá todavía ya estando en segundo o tercer semestre de universidad? ¿Por qué? Porque son niños. Ya no podemos hablar de jóvenes en la universidad, sino de niños en la universidad. Están de 14 y 15 años empezando una carrera, cuando ellos todavía no han terminado de jugar. Y lo que tú decías, allí viene la madurez prematura donde las niñas juegan con sus bebés. Claro, y mire que eso que ustedes están diciendo es tan importante que en otras ocasiones lo hemos citado. Andrés Oppenheimer, un periodista argentino, él hizo una investigación, se llama Basta de Historias, su libro, y su libro no es más que haber recorrido 50 países del mundo. Esa investigación no tiene más de 6 años, y el hombre se fue con su equipo a Japón, a Sudáfrica, a Finlandia, a Noruega, a Suecia, a Dinamarca, a España, a Italia, a Japón, a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Brasil, etcétera. Y al final concluye, el verdadero diferencial si se desarrolla o no un país está en la educación. Claro. Pero no en la educación como discurso, sino en la educación como práctica social. Y pone ejemplos concretos. Países como Finlandia tienen el profesor que está categorizado, el mejor pago es el de educación preescolar, mejor pago inclusive que el universitario, porque se supone que ahí es donde comienza el proceso. Pero además de que hay profesores preescolar y primaria y demás, hay el profesor especial que se llamaría, o el monitor, o el profesor de soporte. El sistema está diseñado para que el que se va quedando en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a unas tutorías especiales, con tal de que no se nos quede. O sea, la sociedad no puede perder esa inversión. Hay una concepción y una convicción de que es que no se puede perder esa plata invertida, ese tiempo invertido en un muchacho, ¿sí? Pero aquí, si aprende, no aprende, y si sale graduado como profesor y no sabe ni leer ni escribir, pues no nos importa mucho. Claro, y mire que lo podemos ver. Las madres comunitarias, que es con la que hemos trabajado más, y siempre recalcamos, iniciaron sin un bachillerato,
empezaron con su proceso de bachillerato. Entonces nos encontramos una madre comunitaria que ha venido en un proceso de cualificación porque ha participado de diferentes procesos, y una licenciada acaba de egresar de la universidad. Se ponen las dos y muchas veces la madre comunitaria tiene más herramienta que esta persona que está recién egresada de la universidad. Y no queremos delegitimar, por ejemplo, porque creemos que la profesionalización es importante y ellas deben también de llegar hasta allá. Pero no es bajarle. Entonces mire cómo la experiencia y el trabajar desde allí también ayuda mucho, o sea, desde ellas estar allí, desde la casa, y aprender cómo los niños se han ido evolucionando, incluso trabajar con las comunidades. Si trabajamos con comunidades vulnerables, no podemos tratarla de la misma forma de otras comunidades estrato 3, 4, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener otro tipo de comunicación. Ahorita, como usted nos decía, hablen con un léxico coloquial o algo así. Así también nos toca trabajar con las comunidades y hablarles claro, ¿sí? Hablarles claro y llegarles claro para que realmente podamos ver un efecto. Entonces, ¿es importante la cualificación? Sí, mucho, porque no se pueden quedar atrás. Cada día están llegando más cosas, entonces hay que seguirse dateando, los niños están llegando y cada día nos exige más, y nos exige más cuando nosotros estamos en el espacio. Y un niño, si tú estás en un aula y le haces una actividad 5 minutos, a los 10 minutos él quiere hacer otra. Y usted debe de estar con esa capacidad de poder responderle. Por eso cuando hablamos de juego libre tampoco, o sea, es simplemente tirarle una cantidad de juegos y entonces el niño que simplemente haga lo que quiera, entonces empieza a tirarlo. Entonces, como en nuestro contexto es la bala, entonces el niño coge un taladro que podría ser un taladro y lo coge como una pistola, o puede coger un palito y hace lo mismo. Desde el proceso de cualificación, y también de acuerdo, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir apoyando a estas docentes y hay que hacer la exigencia. Las instituciones también tienen una gran responsabilidad de mirar qué personas vinculan. A nivel de presupuesto, ya en la práctica, por ejemplo, en el caso de ustedes que son financiados por el Estado, ¿no es cierto? ¿El presupuesto es suficiente, Claudia, o ustedes consideran que es demasiado estrecho para la envergadura de lo que hacen? Inicialmente por el tránsito se ve un cambio, sí, porque efectivamente el recurso que tenía Hogares Comunitarios, partiendo de que las madres comunitarias, sino hasta este año, empezaron a ganar salario mínimo. Anteriormente ganaban una beca y no tenían ni siquiera una vinculación laboral, no contaban con contratos ni prestaciones sociales, o sea que el cambio sí se da. Hay un presupuesto más amplio, ¿que sí es suficiente? No. Porque de todas formas hay unas exigencias locativas que no las hay. Entonces, ¿qué toca? Seguir haciendo gestiones para empezar a organizar, a adecuar, porque efectivamente los espacios deben de cumplir con unos estándares que minimicen los riesgos, ¿sí? Y que garanticen de que efectivamente los niños estén en unos ambientes educativos y protectores, como lo llaman en algunos de los componentes cuando nos van a hacer supervisión. Entonces, no es suficiente, pero creo que se ha empezado bien. Se ha empezado bien, hay una buena minuta elaborada por una nutricionista, se están haciendo unos seguimientos nutricionales, o sea, se ha sacado un presupuesto que anteriormente no lo había. Anteriormente el operador, solamente si era Hogares Comunitarios, contaba con la beca de la madre comunitaria, con la alimentación de la madre comunitaria, cada 2 veces al año se da, por ejemplo, reposición de dotación y ya. Ahora hay mucho más, hay otro equipo, entonces estamos contando con una enfermera, con una psicóloga, una nutricionista que está en el espacio, está de planta, está trabajando de la mano. Entonces igual hay que seguirle dando, no se puede quedar ahí, hay que seguirle aportando. Yo creo que el presupuesto sí hay que sacarlo y hay que irlo ampliando. Bueno, David, a mí me parece que ese dato que da ella desde su práctica educativa es muy halagüeño, porque si el gobierno le está poniendo platica a la primera infancia, así no sea del todo suficiente, es un buen indicador. Hay que hacerlo. Ahora, con el acuerdo de paz, esperamos se liberen muchos recursos destinados a la guerra contra insurgencias, se destinen a la guerra contra, la falta de educación o la falta de atención. Esperemos que ahí se liberen muchos recursos. Y es muy importante empezar a hacer transición, no solo en el tema de juventud y niñez y toda cosa, sino en muchos otros temas. Llevábamos mucho tiempo y los líderes llevaban mucho tiempo reivindicando derechos y se especializaron en reivindicar derechos. Y entonces peleaban, batallaban y bueno, entonces al final les crearon un consejito, un comité, una vaina, los pusieron a votar corriente y eran felices y entonces ya están documentos. Creo que en eso es muy bueno, hemos avanzado mucho en el reconocimiento y la reivindicación. Pero como nos preparamos tanto para eso,
Ya cuando, listo, tenemos leyes, proyectos, políticas, acuerdos, toda vaina, ya no sabemos cómo volver esa reivindicación hechos. Quizá necesitamos también una nueva formación, y uno escucha todavía, digamos, líderes juveniles, que no, que la participación juvenil y no hay que, ¿cierto? Y entonces uno dice, pero bueno, pues ya, mire, el consejo está lleno de muchachitos, pero entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces no, ahí cogen y el modelo, digamos, tradicional coge y los acaba. Entonces ahora hay que preparar a esa gente que estaba pidiendo reivindicación, prepararla ya para ejecutar y poder hacer. Esto es muy halagüeño, ya se está avanzando y digamos hay que seguirse formando y preparando en eso, cómo vamos a ser eficientes para que todos esos logros que se han hecho en carreta se vuelvan, digamos, asuntos prácticos. Usted, Nelson. Bueno, la parte económica sí es estrecha, digamos que a pesar de que somos educación privada, para lograr lo que se quisiera, los padres no tienen, digamos, la facilidad. Entonces sí, es muy estrecha, pero entonces aquí no hablaríamos es como de plata en el caso pues particular, no hablaríamos de plata, sino de responsabilidad como maestros, ¿sí? De esa responsabilidad que debemos tener frente a ese chico que tenemos a nuestro cuidado. Entonces, si tenemos esa responsabilidad, si conocemos a ese chico y vemos que nosotros somos los responsables de que este chico se realice en la vida, de que sea feliz, de que salga a la sociedad y la transforme, entonces hacemos todo pues el trabajo. Entonces, pero pues sí, muy apretados en muchas ocasiones. Ya, bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este programa es un aperitivo para abrirle a usted el apetito por búsqueda de información para que pueda tomar decisiones informadas en temas que afectan al interés colectivo. El tema que hoy nos han traído Claudia y Nelcy es muy importante, y Viviana en la primera parte, es el tema de la primera infancia que descuidamos, porque o creemos que los niños como que no entienden y como que no importan, y ven, como dice Claudia, entretengámoslos, vea televisión, con tal de que me dejan bien en paz, vaya, vea televisión, vaya, juegue con este aparatico, sin darnos cuenta de que quizás ahí estamos condenando esa vida a un futuro incierto. La responsabilidad no es solo del Estado. El Estado, a final de cuentas, es una configuración que resulta del comportamiento y de los valores y de las búsquedas personales de todos los ciudadanos. Así que la primera responsabilidad es suya y es mía, es de cada individuo. Y cuando nosotros somos padres, me hablo aquí a los padres de familia, cuando somos padres de adolescentes y tenemos niñas y tenemos niños, yo insisto mucho, yo soy padre, permítame que lo diga así, padre de hombres, y no creo que sea aceptable que en esta sociedad siga siendo un problema el embarazo de las niñas y no el embarazo que los jovencitos generaron en las niñas. Y es necesario, en el momento en que los papás y las mamás de esos muchachos que embarazan a muchachitas tomen las riendas y se asuman su responsabilidad y metan en cintura a los muchachos, en ese momento quizás comenzamos a tener un pequeño cambio. Pero mientras siga siendo el lío de que es que la muchachita es saltona y por algo se acostó con el muchacho y ahí está, ahí quedó con su muñeco, pues que se jorobe ella, en ese momento estamos enviando un discurso y un mensaje perverso a la sociedad, y le estamos enviando un mensaje perverso a la irresponsabilidad paterna, porque por más pobres que sean las mujeres y las familias, hay que decirlo con claridad rotunda: un niño, hijo de una mujer adolescente o no tan adolescente, muy pobre, casi nunca es abandonado por su madre. Pero un niño que queda en manos de su padre, el hombre, casi siempre termina abandonado y entregado a terceras personas, porque el hombre no se siente dispuesto o capaz de atender la prole. Este es un llamado de atención. No pidamos tantos derechos,
No vivamos diciendo que es que todo nos va mal, que es que el Estado, que es que el Estado, que es que el Estado, que es que los políticos. Muchas cosas tienen que ver con nosotros mismos. No hay derecho a que haya tanto muchacho sinvergüenza embarazando muchachas y tanto papá barrigón sinvergüenza y tanta mamá sinvergüenza tolerando que esos muchachos embaracen mujeres que terminan teniendo niños que los traen a vivir una tragedia humana inconmensurable. Ahí comienza. No vayan tanto a misa a pedir perdón si ustedes mismos no hacen en la vida el perdón, ejemplificando y educando a sus hijos. Buenos días.